Anteriormente, en el novato que sube de nivel. Jinhyuk fue desafiado en medio de un torneo donde solo participaban los jugadores más poderosos. Todos creían que lo iban a humillar, ya que oficialmente estaba catalogado como un rango F. Sin embargo, nuestro prota destrozó enfrente de todos al campeón del torneo. El integrante más poderoso del gremio Nube Negra quería aprovechar este momento para humillar a Jinhyuk delante de las cámaras, pero nuestro prota pudo ver a través de sus intenciones y enfrente de todos demostró la gran diferencia que había entre sus poderes. El maestro del gremio no estaba nada contento. Había invertido muchísimo para llegar hasta aquí. Se suponía que su pupilo iba a brillar delante de las cámaras, pero en cambio fue humillado por un rango F. El líder del clan, quien resulta ser un clase S, salta lleno de rabia en contra de Jinhyuk, pero para su sorpresa, un simple rango F fue capaz de detener su ataque. Porque ustedes lo pidieron, hoy les traigo la segunda parte del novato que sube de nivel. God bless America, you know we all love them. Yesterday I got a call like from my dog like 101 said they Novato solo a nivel máximo, segunda parte, resumida en unos cuantos minutos. Las cosas estaban a punto de ponerse buenas, pero entonces aparece el presidente de la asociación, Han Sang-jin, quien usando sus poderes los detiene de inmediato. El líder del gremio Nube Negra se alegra de verlo y le pide un castigo para ese jugador que había dejado como un trapo a uno de los miembros de su clan, pero el presidente de la asociación lo ignora y simplemente le dice que en un torneo de artes marciales es normal que hayan lesionados. El presidente había venido personalmente para reunirse con Jinhyuk. La verdad es que él no sabía nada sobre nuestro protagonista hasta hace menos de 20 minutos, cuando uno de los responsables del torneo de artes marciales le dijo que viniera inmediatamente porque algo increíble estaba sucediendo. Cuando el presidente escuchó las hazañas de nuestro protagonista, supo de inmediato que había algo extraño, así que revisó él mismo los resultados de su prueba y descubrió que había amenazado a uno de los examinadores, pero no venía a castigarlo, todo lo contrario. Enfrente de todos, lo felicita por convertirse en el 16º rango S de Corea. Una vez que los reporteros escucharon la noticia, se pusieron como locos. El líder del gremio no lo podía creer. Se suponía que este iba a ser el escenario del gremio Nube Negra, pero en cambio, estaban siendo completamente enterrados en el suelo. En un acto de desesperación, intentó arreglar las cosas hablando con los reporteros. Incluso se inventó que el gremio Nube Negra estaba planeando despejar al jefe del tercer piso, pero fue inútil. Ninguno de los reporteros estaba interesado. Mientras todos lo ignoraban, Jinhyuk se convirtió en el centro de toda la atención. Su orgullo había sido destruido, así que decide marcharse en silencio. Las condiciones de copia se habían cumplido. Jinhyuk logró destruir el orgullo del jefe del gremio, y por tanto, ahora es capaz de utilizar su habilidad única, Ki del demonio de sangre. Por algún motivo, Jinhyuk tenía que ir hasta Las Vegas, pero ahora que estaba catalogado como un rango S, no lo iban a dejar ir en cualquier cosa. Como una forma de disculpa, la asociación de cazadores le habían preparado un vuelo en primera clase. Nuestro protagonista estaba disfrutando de una deliciosa comida, pero Alice aparece para interrumpirlo, pues resulta que el chico que estaba delante de ellos desprendía un desagradable olor a sangre. Alice estaba segura de que ese hombre no era un humano ordinario. En un principio, Jinhyuk pensaba que Alice estaba exagerando, pero cuando lo analiza con su ojo de la verdad, se da cuenta de que tiene razón. Su nombre es Alex Yudrao, y para sorpresa de todos, tiene la capacidad de usar la nigromancia. Así es, justo como el Mine, que había intentado engañar a los líderes de gremio. Jinhyuk estaba muy asombrado por el descubrimiento. No podía creer que ese chico fuera uno de los integrantes de Mine, pero antes de que pudiera analizar bien las cosas, el susodicho se le acerca. El tipo actúa muy amable. Estaba muy feliz por poder conocer al 16º rango S de Corea. Jinhyuk no podía descifrar cuáles eran sus verdaderas intenciones, así que decide seguirle la corriente para ver qué es lo que quiere hacer. De su bolsillo saca una tarjeta de presentación y finalmente le dice su nombre, Alex Yudrao, y ahora lo invita por una copa. Mientras bebían un coñac de alta calidad, Alex le contó todo tipo de historias. La historia sobre el auge de su negocio de cosméticos y los tipos de dificultades que enfrentó después de la aparición de la Torre de las Pruebas. Ahora que ya estaban en confianza, Alex revela que no había visitado Corea por su negocio de cosméticos. En realidad, vino porque quería expandir su negocio relacionado con los despertados. Le cuenta que originalmente él y su equipo estaban planeando participar en la incursión del tercer piso, pero tenían un problema, y es que Unknown había exigido que le dejaran hacer la incursión solo. Por cierto, esto no se los había dicho, pero Unknown es el nombre con el que todo el mundo conoce a Jinhyuk cuando utiliza su máscara, ya que hasta el momento nadie sabe que Unknown y Jinhyuk son la misma persona. El caso es que el tipo estaba planeando participar en la incursión contra el jefe del tercer piso, pero Unknown había exigido que le dejaran hacer la incursión solo. Entonces, es ahí donde entra Jinhyuk, ya que resulta que los rango S tienen el derecho a andar en solitario, así que nadie podría decirle nada. Además, podrá conseguir un ítem oculto en la sala del jefe del tercer piso.
A Jin-hyuk no le gusta la idea, prácticamente le estaba pidiendo que fuera en contra de los grandes gremios. Simplemente no tenía sentido, pero Alex le dice que cuanto más dura es la demanda, mayor es la recompensa, por lo que está dispuesto a ofrecerle la poción de las leyendas, un elixir extremadamente raro que puede curar cualquier enfermedad, e incluso un corazón destruido. Él estaba dispuesto a dárselo como pago por adelantado, y lo único que tenía que hacer era firmar un contrato. Un contrato de la muerte es prácticamente igual que un contrato ordinario, pero con la pequeña diferencia de que si se incumple alguna de las condiciones, la persona muere. La oferta era bastante tentadora, pero Jin-hyuk le dice que de momento no quiere enemistarse con los grandes gremios, así que decide rechazarlo. Alex le dice que es una pena. La verdad es que estaba esperando que pudieran trabajar juntos, pero no había nada que hacer. Entonces le pide que le regrese su elixir, y aquí es cuando el prota le revela sus verdaderas intenciones. Sí, en verdad no quería enemistarse con los grandes clanes. No obstante, iba a quedarse con el elixir. Alex se levanta muy enojado, alegando por lo que estaba intentando hacer, pero entonces el avión comienza a fallar. Jin-hyuk había liberado de repente una gran cantidad de maná, provocando que el avión sufra de turbulencia. El piloto de inmediato le informa a todos los pasajeros sobre los inconvenientes y les pide que por favor regresen a sus asientos. Excusa perfecta para que Jin-hyuk se despida y regrese a su lugar. Pero antes de irse, Alex le pregunta si acaso lo supo desde el principio, si acaso sabía dónde estaba afiliado. A lo que Jin-hyuk le responde que siempre tuvo la sospecha, aunque admite que es bastante bueno actuando. Alex lo amenaza y le dice que lo mejor es que no vuelva a molestarlos, o de lo contrario, tendría que enfrentarse contra la furia de su líder, Unknown. Cuando escucha que se estaba intentando hacer pasar por un aliado de Unknown, Jin-hyuk no puede evitar reírse, y le responde que su mentira era demasiado obvia. No había forma de que estuviera aliado con Unknown, ya que él fue quien humilló a su grupo durante la reunión del Olimpo. Alex quedó frío al escuchar estas palabras. No entendía cómo es que puede saber eso. Incluso llegó a pensar que quizás Jin-hyuk era cercano a Unknown, pero descartó la teoría, ya que eso era muy descabellado, y en cambio, asumió que al convertirse en un rango S, recibió información privilegiada del gobierno. Pero Jin-hyuk solo sonríe y se despide diciéndole que quizás podría darle más información sobre Unknown la próxima vez. Nuestro protagonista por fin aterriza en Las Vegas, y Alice estaba bastante impresionada por ver cómo eran las ciudades humanas. Jin-hyuk la había sacado de su anillo como recompensa por haber descubierto el infiltrado de los Maen. Alice tenía muchas ganas de entrar al Casino Universal, pero Jin-hyuk le dice que no, ya que en ese lugar está prohibido el uso de la magia. En cambio, fueron a la casa de juego privada, La Tortuga, donde todo el mundo podía usar magia libremente. De hecho, el lema del casino es: el que es estafado es el tonto. Jin-hyuk deja a la niña vampira en la barrera de bebidas, mientras él va a ganar algo de moneda extranjera. ¿Recuerdan que Jin-hyuk pudo copiar la habilidad Ki de sangre demoníaca del jefe del gremio Nube Negra? Pues ahora la fusiona con su habilidad Ojo de la Verdad y obtiene la habilidad de clase SS, Ojo de la Gula, la cual es inmune a todo tipo de barreras y le permite leer la mente de sus objetivos, siempre y cuando sean más débiles que él. Utilizando esta habilidad, junto a la habilidad Juicio de Anubis, Jin-hyuk es capaz de leer la mente del repartidor, y más encima, logra inhabilitar sus habilidades, haciendo que el pobre pierda como $5 millones. Los dueños del casino no estaban nada felices, por lo que 4 sujetos con pinta de gángsters aparecen. Jin-hyuk no entiende por qué tanta agresividad con sus clientes, pero esos tipos le dicen que las personas que les quitan tanto dinero no son consideradas clientes. Ellos pensaban que iban a poder intimidarlo y planeaban arrastrarlo hacia una habitación, pero en realidad acababan de cometer el mayor error de su vida. Ahora, Jin-hyuk les iba a recordar el lema de la casa: el que es estafado es el tonto. Lo mejor de esta escena es que mientras Jin-hyuk les está dando una paliza, Alice está como si nada probando deliciosos cócteles. El jefe de seguridad no entendía lo que estaba sucediendo, cómo era posible que ese tipo fuera tan fuerte, pero entonces uno de sus trabajadores le muestra lo que había encontrado en internet. Ese coreano había sido clasificado como un rango S. El jefe de seguridad no podía creerlo, incluso en Estados Unidos solo hay 20 personas con este rango. Si él quisiera, podría destruir todo el casino. Así que de inmediato les grita a todos para que se detengan, y de rodillas le pide disculpas por lo que le habían hecho. Jin-hyuk estaba muy fastidiado, ahora que sabían sus rangos y lo trataban con respeto, pero tampoco está de humor como para seguir peleando, así que les pone unas simples condiciones para perdonarlos. Primero, recibirá todo el dinero que ganó, y segundo, quiere una indemnización por daños mentales causados por ellos al intentar fastidiarlo después de haber ganado limpiamente. En total, estamos hablando de que les quitó $10 millones, y se preguntarán, ¿para qué Jin-hyuk hizo todo esto? Pues la razón es bastante sencilla. Quería reunir todo el dinero posible para ir a la casa de subastas. De la nada, una limusina llega para recogerlo y se encarga de llevarlo hasta el lugar secreto donde se realiza la subasta. Una vez que llegan hasta la mansión y luego de asegurarse de que nadie los estaba viendo, el prota vuelve a liberar a Alice, quien odia rotundamente estar en el anillo. Antes de entrar a ese lugar,
Jin-hyuk le advierte a la niña vampiro que no podía hacer nada que pueda llamar la atención, ya que en ese lugar había muchos ojos viendo. De hecho, justo cuando entran se topan con un conocido, el mismo tipo que intentó comprarlo cuando estaba en el avión. Esta vez estaba acompañado por su maestro, Julius Cedric, quien estaba muy molesto por lo que había sucedido. Jin-hyuk activa su ojo de la gula e inspecciona sus estadísticas, las cuales resultan ser muy buenas. El anciano también es un nigromante, e incluso tiene una habilidad única, perfecta para su poder, la habilidad Guardián de la Pirámide. Las condiciones de copia aparecen. Cedric está muy furioso por los continuos fracasos de sus subordinados. Para que Jin-hyuk pueda copiar su habilidad, tiene que convertirse en un discípulo del anciano y recibir un sobresaliente en su educación de magia negra. Para Jin-hyuk eso era una ridiculez, así que no le hace caso al sistema y mejor prefiere fastidiar al anciano. Con una sonrisa, le agradece por ese regalo desinteresado que le dieron en el avión. El anciano se mantiene tranquilo y le dice que precisamente de eso quería hablar, pues vino de nuevo para pedir la información sobre un Noun que supuestamente tenía. Jin-hyuk le dice que ahorita estaba ocupado y que era mejor hablar de eso en otro momento, pero el anciano lo detiene. Le dice que no hay otro momento, ya que ellos tenían que hacerse cargo de ese asunto lo antes posible. Pero Jin-hyuk lo rechaza y le recuerda que ese no es su problema. El rubio estaba muy enojado, pero el anciano lo tranquiliza y le dice que todavía hay un camino. Volviendo a los asuntos importantes, por fin da comienzo la 175ª subasta del mercado negro. El primer artículo es un meteorito. Actualmente no hay artesanos que puedan trabajar con el hierro meteórico, pero Jin-hyuk sabe que en un futuro ese material será muy valioso, por lo que aprovecha para comprarlo muy barato. Estaba feliz creyendo que podría comprarlo por $300,000, pero justo alguien levanta la mano y ofrece $1,000,000, ni más ni menos que el anciano. Cualquier artículo que Jin-hyuk intentaba comprar, él triplicaba su precio sin ningún problema. No le dejó comprar ni un solo artículo a nuestro protagonista, ya que su plan era llevarse todos los artículos que él quería y luego cambiarlos por información sobre un Noun. El momento más impactante es cuando Jin-hyuk intenta comprar el primer tablero de ajedrez, un artículo que a nadie le interesaba y por el que comenzó ofreciendo $50,000. No obstante, el anciano elevó la puja hasta los 8 millones. Resignado, Jin-hyuk ofrece todo el dinero que tiene disponible, 10 millones, pero muerto de la risa, el vejestorio lo humilla con 30 millones. Jin-hyuk no podía creerlo. Había estado provocando que el anciano gaste sus fondos en un montón de artículos inútiles. Ya se había gastado $700 millones y no podía creer que aún tenía tanto dinero. Parecía que nuestro prota iba a perder otro artículo, pero cansada de la situación, Alice se levanta y ofrece $100 millones. El anciano ya había gastado mucha plata en otros artículos. Era demasiado tarde para detenerse, así que sube la puja a 110 millones. Pero Alice ni siquiera lo deja terminar de hablar y ofrece 200 millones. El anciano reniega enfrente de todos, les dice que se detengan con sus estupideces, ya que era imposible que esa niña tenga 200 millones de dólares. Incluso el presentador tenía sus dudas, por lo que le pide a Alice que le muestre alguna prueba de su saldo. Sin inmutarse, Alice abre un portal y les muestra un poco de todo lo que tiene en su tesorería. Tan solo uno de los artículos que guarda la temible vampira puede valer más de 500 millones de dólares. El anciano quedó estupefacto. Estaba sorprendido porque esa mocosa no resultó ser una humana ordinaria, pero lo que le parecía más peligroso es que Jin-hyuk la trata como a una subordinada. El anciano tenía miedo de que quizás un enemigo más molesto que un Noun haya aparecido, así que cancela el plan y deciden comenzar con el plan B. Jin-hyuk estaba feliz por recibir el primer tablero de ajedrez, aunque seguía pensando que ese regalo era demasiado. Pero Alice le dice que no importa, de todas maneras estaba pensando vaciar su tesorería, ya que estaba muy llena. Además, no iba a tolerar que los imbéciles miraran por encima del hombro a su contratista. Jin-hyuk no puede evitar sonreír al escuchar esas palabras, pero la felicidad es interrumpida por una fuerte explosión. Todos los invitados salen corriendo como locos, pero Alex no planeaba dejarlos escapar. Todos ellos eran materiales valiosos para sus poderes. Adultos y niños gritaban por el dolor y sufrimiento que sentían mientras eran transformados. Y Jin-hyuk estaba muy enojado con ese bastardo enfermo. Del suelo comenzaron a aparecer un montón de monstruos, mientras al mismo tiempo estaba activada una habilidad que se llama Horno de Maná, la cual no sé muy bien cómo funciona, pero creo que a medida que pasa el tiempo, las personas que están en una determinada zona comienzan a perder su maná, motivo por el que Jin-hyuk no pudo seguir manteniendo la materialización de Alice. Alex estaba muy feliz, había esperado mucho tiempo por este momento. Por fin iba a poder vengarse por la humillación que lo hizo pasar en el avión. Jin-hyuk no tiene muchos problemas para esquivar a los monstruos e incluso para destruirlos. Lo que sí era un problema es que los monstruos continuaban regenerándose. Mientras siga absorbiendo la vitalidad de las personas, va a ser imposible derrotarlo. O bueno, ese sería el caso de una persona normal, pero Jin-hyuk tenía una habilidad perfecta para esta ocasión. Su habilidad
Daylight, que es capaz de erradicar a todos los monstruos. Pero Alex ya estaba preparado. Ellos habían visto las grabaciones de su batalla y ya conocían todas las habilidades que tiene. Él planeaba hacer que sus monstruos esquivaran los rayos, pero para su sorpresa, todos se quedaron quietos, pues en las grabaciones no aparecía, pero Jin-hyuk tiene magia de hielo. Ahora Alex estaba indefenso, desesperado, intenta salir corriendo, pero nuestro prota tiene mucha puntería. Con una mirada fría, Jin-hyuk le dice cómo va a morir. Sus pulmones van a desangrarse lentamente por los próximos 30 minutos, aunque si se llenan de sangre, podría llegar a asfixiarse primero. En cualquiera de los dos casos, va a sentir muchísimo dolor. Aunque Jin-hyuk le ofrece otra oportunidad, si le habla de la asociación Mind, va a darle la poción que puede curar cualquier cosa. Alex no lo piensa ni un segundo y va a contarle todo lo que sabe, pero su garganta estaba atorada y no podía hablar. Aún así se las arregla y con su propia sangre comienza a escribir, aunque Jin-hyuk no se lo permite, ya que en realidad nunca tuvo planeado escucharlo, y mucho menos salvarle la vida. Mientras Jin-hyuk sale del lugar, no puede evitar echarle un vistazo a los artículos que aún no habían salido en la subasta, el corazón de ictiosaurio y la caja fuerte de Miguel Ángel. Dos artículos muy valiosos que si se combinan, crean un inventario espacial muy grande. Jin-hyuk estaba muy feliz con su nueva adquisición, pero alguien aparece para interrumpirlo. Se trataba del presentador de la subasta, quien venía a agradecerle por salvar su vida y la vida de su hijo. Jin-hyuk intenta excusarse y le dice que en realidad no planeaba robar los artículos, pero el presentador le dice que no se preocupe, pues él nunca denunciaría a quien salvó la vida de su único hijo. Más tarde nos muestran una escena dentro del escondite secreto de los Mind, donde nos presentan a dos nuevos personajes, Melina y Cíclope. En todo caso, son dos compañeros que llevan más de 10 años luchando juntos, aunque por alguna razón siempre están intentando matarse el uno al otro. Estos dos tipos fueron reunidos por quien parece ser un rango alto dentro de los Mind, para informarles que había aparecido un nuevo enemigo. Estamos hablando de Kang Jin-hyuk. Ellos ya habían escuchado sobre él, pero estaban seguros de que está al mismo nivel que todos los demás jugadores, y no lo consideraban una amenaza. No obstante, el alto mando les dice que no bajen la guardia, ya que es probable que en el pasado haya alcanzado un piso mucho más alto que ellos. Melina no puede evitar burlarse, es decir, sus ejecutivos han llegado hasta el piso 20 y ya son considerados unos lunáticos. No había forma de que alguien haya llegado más lejos. Cíclope también dice que es algo muy improbable. En su caso, la única razón por la que jugaron tanto a ese juego es porque lo estaban usando para escapar de los ojos de la Interpol, por lo que saben muchísimo más que los jugadores promedio. La probabilidad de que haya otra persona con una razón especial como esa era prácticamente nula. No importa qué tan aburrido puede estar alguien, nadie puede llegar a jugar tanto un juego tan sádico como este por simple diversión, a menos que sea un pervertido loco. Para el alto mando, no se están tomando las cosas en serio, no podían subestimar a Jin-hyuk, tenían que eliminar cualquier amenaza, así que les ordena que sigan a Cedric y lo ayuden para que el plan salga a la perfección. El tiempo había pasado, y finalmente llegó el momento en que Jin-hyuk tenía que ir a derrotar al jefe del tercer piso. Como no podía desaprovechar la ocasión, Jin-hyuk estaba transmitiendo en vivo toda su aventura. Todas las personas estaban viendo cómo llegó hasta el templo del árbol con rostro humano. Este lugar es bastante famoso, ya que si eres capaz de responder 3 preguntas del árbol, obtendrás un objeto imbuido con una habilidad como recompensa. Pero ahí hay un grave problema, y es que las preguntas son extremadamente difíciles, y si se equivoca en alguna, recibirá un castigo mortal. La primera pregunta es, ¿cuál es el nivel de agua y la temperatura ideal para que habite la especie marina Kelgorn? Todos los espectadores estaban sorprendidos por la insana dificultad de esa pregunta. Estaba prácticamente diseñada para que nadie la pueda responder, pero Jin-hyuk responde sin problema. La respuesta es 175 metros de profundidad a 1.5 grados. Miren la cara de los espectadores al ver que pudo responder. El árbol le dice que la siguiente pregunta no será tan fácil. ¿Cómo se toma una dosis del tejido esponjoso de Feyani? Los espectadores ni siquiera sabían de qué estaban hablando, pero Jin-hyuk responde que se hierve con sal del desierto de la luz del sol y agua sagrada del sacerdote del segundo avance durante 5 horas. Ni siquiera el árbol podía creer que había acertado en la respuesta, pero ahora venía la última pregunta. El águila gigante de la meseta del cielo se aparea solo una vez al año. ¿Cuándo es eso? La respuesta es el día de la primera nevada en la torre. Sorprendentemente, el árbol se pone muy feliz cuando ve que Jin-hyuk fue capaz de responder todas las preguntas. Es el primer humano que lo consigue, y como lo había prometido, ahora le permite tomar la hoja de arce que él quiera. Podía elegir entre rojo, que le da el atributo de fuego, amarillo, que refuerza su defensa, y verde, que aumenta su velocidad de movimiento. Pero a Jin-hyuk no le interesaban esas hojas. Él venía detrás de algo mucho más valioso. Quería la hoja negra que estaba escondiendo.
El árbol no puede creer que sepa sobre la hoja negra, sin embargo le dice que no puede entregársela. En cambio, le ofrece un trato. Si elige la hoja roja, también le regalará la hoja verde como compensación. Pero Jin-hyuk no lo iba a aceptar. El honorable y todopoderoso árbol con rostro humano le prometió darle cualquier hoja de arce que él quisiera, así que le dice que deje las estupideces y le entregue lo que está buscando, o de lo contrario iba a tener que reportarlo con el administrador. El pobre árbol no tiene más opción que entregar lo que tanto quería, la hoja negra, un objeto con dificultad de adquisición AA, la última pieza del rompecabezas. Jin-hyuk estaba listo para irse, pero primero tiene que deshacerse de los guardias. Los Mai no iban a permitir que Jin-hyuk despejara el tercer piso solo. Ellos querían una rebanada de ese pastel. Así que Cedric, junto a su ejército, derrotan a todos los guardias que estaban protegiendo la entrada del portal y se abren paso hasta la sala del jefe del tercer piso. La mayoría de los streamers les lamen las bolas a sus viewers para que se queden viéndolos, pero Jin-hyuk era todo lo contrario. Los callaba y les decía que se podían ir a la mierda si no querían ver el stream, lo cual generó un fandom muy diferente al de los demás streamers, ya que por alguna razón a las personas les gustaba ser tratadas de esta manera. Pero bueno, volviendo al tema importante, Jin-hyuk escuchó fuertes sonidos y cuando fue a ver lo que estaba ocurriendo, se encontró con el ejército de Cedric, quienes estaban combatiendo contra los monstruos del tercer piso. Jin-hyuk ya sabía que ellos iban a llegar en cualquier momento, pero la verdad es que no esperaba que su ejército fuera tan fuerte, así que decide aprovechar que estaban ocupados peleando contra los monstruos del tercer piso y comienza a atacarlos y debilitarlos para que tarde o temprano terminen perdiendo. Por cierto, cabe aclarar que terminó el streaming para que la gente no pueda ver lo que va a suceder. Cedric había preparado una formación de 4 posiciones para comandar eficientemente a los no muertos, pero Jin-hyuk comienza a destruir esas posiciones una por una. Primero utiliza su bendición de la estrella para que los tipos no sean capaces de controlar a los no muertos, y simplemente deja que uno de los monstruos los destruya a todos. Ahora Jin-hyuk hace enfadar a uno de los monstruos del tercer piso y provoca que lo persiga, dirigiéndolo hasta donde estaban sus enemigos, logrando destruir la primera posición con un solo golpe. Los secuaces estaban muy preocupados por lo que estaba ocurriendo. A este paso, iban a terminar siendo rodeados. Cedric estaba lleno de rabia. No entendía qué clase de rencor tenía un Noun contra ellos, ya que siempre está arruinando sus planes. Pero ahora no iba a tener piedad. Estaba guardando su habilidad, guardián de la pirámide, para enfrentarse contra el jefe del tercer piso. Pero si no lo usaba en este momento, podría terminar perdiendo la batalla. Así que Cedric activa su habilidad y despierta a sus guardianes. Utilizar este poder provoca que gaste demasiado maná, por lo que tiene que recuperarlo, absorbiendo a sus propios aliados. Las momias de Cedric son consideradas los muertos vivientes más poderosos. Son fuertes tanto en la defensa como en el ataque, e incluso son capaces de utilizar libremente sus vendas tan duras como el acero. Melina y Cíclope estaban observando desde la distancia, preparados por si tenían que ayudar a Cedric. Sin embargo, luego de que vieron que utilizó su habilidad única, se relajaron, pues no había nadie que pudiera sobrevivir ante tan molesto poder. Ellos estaban seguros de que Jin-hyuk había calculado mal la diferencia de poder que había entre él y su oponente, y que ahora iba a pagar las consecuencias por subestimarlos. Pero en realidad, eran ellos quienes estaban subestimando a Jin-hyuk, pues nuestro protagonista se puso a recordar las experiencias de aquellos días, cuando este maestro le explicó cómo utilizar correctamente la habilidad Espada Perseguidora de Almas, una habilidad tan poderosa que es capaz de arrastrar todo lo que está a su alrededor. Cedric intenta defenderse con un doble escudo, pero era simplemente imposible. El pobre anciano intenta huir desesperadamente. Incluso les ordena a sus secuaces que lo protejan mientras escapa, pero Jin-hyuk no lo iba a permitir. Viéndolo desde encima, no puede evitar sonreír al ver que el anciano se comporta exactamente igual que su discípulo, actuando sumamente poderoso y luego huyendo patéticamente cuando está a punto de perder. Cuando el anciano escuchó estas palabras, lo supo de inmediato. Eso significaba que la persona detrás de la máscara fue Jin-hyuk todo este tiempo. Con una sonrisa, nuestro protagonista envía a Cedric a reunirse con su discípulo. Todas las invocaciones de repente desaparecen, y los secuaces quedan indefensos ante los temibles monstruos. Jin-hyuk se toma unas cuantas pociones para restaurar un poco de todo el maná que había gastado, y por casualidades del guión, se encuentra con un escudo, lo cual le trae muchos recuerdos, ya que en el pasado jugaba mucho con un escudo. Ahora que se había encargado de los Mine, era momento de seguir avanzando, y sus siguientes rivales son los guardias del templo, los 4 reyes celestiales. Jin-hyuk no tiene ningún problema para derrotar a los 4 reyes, pero de repente, uno de ellos saca una especie de llave, y luego de incrustarla en su propio pecho, hace que aparezca otro monstruo llamado Avalokitesvara. El monstruo estaba sorprendido.
Había pasado mucho tiempo desde que los 4 reyes lo convocaron. No podía creer que había un humano que pudiera suponer una amenaza incluso para la llave dentro de la pagoda de piedra. Pero Jin-Hyuk le dice que eso no es nada, ya que tiene planeado matar al jefe de este piso también. El monstruo le dice que es un insolente, aunque por lo menos admira su valentía. No obstante, estaba malentendiendo las cosas. Jin-Hyuk no estaba bromeando, y ya no tenía ganas de continuar con la charla. Quería terminar con esto rápido, ya que estaba muy cansado. El monstruo se molesta por la insolencia del humano, así que se prepara para darle una lección. Jin-Hyuk logra resistir uno de sus ataques sónicos, pero el poder de ese monstruo era demasiado abrumador. A pesar de que redirigió su ataque, pudo sentir como su cuerpo estuvo a punto de romperse. No podía continuar así, tenía que actuar rápido, ya que solo tiene una oportunidad. El monstruo estaba sorprendido porque pudo resistir su ataque sónico. Ahora, tenía mucho más interés por nuestro protagonista. Jin-Hyuk activa su formación de hielo para bloquear otro de sus ataques y aprovecha la distracción para intentar atacarlo por sorpresa, pero el monstruo ni se inmuta. No obstante, esa era solo una distracción, y el verdadero ataque logró conectar. El monstruo le dice que es un bastardo sin honor, utilizando 2 trucos superficiales seguidos. Además, le dice que un ataque tan simple como ese no iba a poder hacerle ningún rasguño. No obstante, ese ataque no era común. Jin-Hyuk había utilizado su habilidad Ki del demonio de sangre, el cual le permite infligir una cantidad continua de daño una vez que causó cualquier herida a su oponente. Pero el monstruo insiste en que esos trucos baratos no funcionan con él, y simplemente arranca su brazo, lo cual era justo lo que Jin-Hyuk quería, pues su verdadero objetivo era la joya de los 1000 brazos de Avalokitesvara, la cual, luego de combinarla con el grimorio del Principado de Feltarus, le permite obtener el Lemegetón de la Aurora Dorada, con el que puede desplegar el poder de las habilidades de tipo mágico hasta el extremo. Ahora Jin-Hyuk utiliza el ojo de la gula para inspeccionar a su oponente, pero su nivel es demasiado bajo para poder ver sus estadísticas. Aún así, el sistema le muestra las condiciones que debe cumplir para poder copiar su habilidad. Resulta que el monstruo siente una gran repugnancia por la magia occidental, por lo que tiene que burlar a su oponente durante 5 minutos usando magia de hielo y creando una gran y hermosa escultura para él. Además, debe hacerlo mientras suena una canción apropiada y usa un disfraz. Y sí, las condiciones del sistema cada vez se vuelven más surrealistas, pero esta era una oportunidad que Jin-Hyuk no podía desaprovechar. Este es el único lugar donde puede obtener el mandala, por debajo del piso 25. Así que saca su fonógrafo, se coloca su mejor peluca y comienza la actuación. El monstruo estaba muy molesto al ver que su oponente solo estaba jugando, así que finalmente revela su carta del triunfo, su habilidad única, mandala. Ahora que Jin-Hyuk había aumentado su poder mágico, sus poderes de hielo se encontraban en otro nivel, era capaz de bloquear todos sus ataques. Viendo que lo único que hace Jin-Hyuk es defenderse, el Avalokitesvara decide encerrarlo con su entramado inescapable, dentro del cual libera unos rayos todopoderosos que rebotan infinitamente por todas las paredes. Jin-Hyuk no tiene más opción que utilizar sus poderes de hielo para cubrirse a sí mismo, pero entonces el monstruo activa su habilidad de las 10.000 lanzas y con un fuerte golpe destruye todo lo que está dentro de su barrera. Pero esto solo era otro truco de Jin-Hyuk, que estaba esperando que su oponente se distrajera para congelarlo en su prisión de glaciares. Mientras está encerrado, Jin-Hyuk aprovecha para mostrarle la estatua que había hecho a su honor. Y bueno, mientras el Avalokitesvara explotaba de la furia, Jin-Hyuk cumple todos los requisitos y finalmente logra copiar su habilidad única, Mandala. Una habilidad que le permite infundir un poder especial en cualquier arma, además de ser capaz de predecir la dirección de los ataques de su oponente. Nuestro protagonista acaba con el monstruo usando su propio poder. Por cierto, algo que olvidé mencionarles es que Melina y Cíclope estuvieron observando a Jin-Hyuk todo este tiempo y se dieron cuenta de que actualmente no tienen ninguna posibilidad de derrotarlo. Melina le dice a Cíclope que mejor se vayan, pues para poder desafiarlo necesitaban por lo menos la ayuda de un ejecutivo. Pero Cíclope le muestra un objeto y le dice que quizás ahora es el momento de utilizarlo. Luego de derrotar al monstruo, Jin-Hyuk obtuvo la llave de la estatua de piedra, la cual le permite convocar al jefe del tercer piso. Ahora solo necesitaba sobrevivir la noche para mañana enfrentarse contra el jefe final. Sin embargo, mientras estaba disfrutando de un delicioso camarón, aparecen 2 visitantes. Ellos actúan como si fueran simples jugadores y le piden a nuestro prota que por favor les deje pasar la noche con él. Jin-Hyuk no tiene ningún problema, así que los invita a sentarse. Por educación, los chicos se presentan. Claro que lo hacen con nombres falsos. Ella dice que se llama Denglina y el tipo dice que se llama Richard. El prota les ofrece un poco de comida, pero Cíclope la rechaza diciendo que no podían tocar la comida que les da un extraño, y mucho menos cuando el extraño utiliza una máscara. Jin-Hyuk le dice que eso no es problema. Si realmente le molesta la máscara, él puede simplemente quitársela, pero eso no sería divertido, así que les propone un juego.
Van a hacerse 3 preguntas por turno. Si ellos responden todas las preguntas, Jin-hyuk se quitará la máscara. Richard intenta descubrir cuál es la trampa de su juego, es decir, solo tenían que responder preguntas. No había forma de que fuera tan fácil, pero por más que lo pensó, no pudo descubrir nada, así que decide aceptar para ver qué es lo que sucede. Para elegir quién comenzará las preguntas, la chica lanza una moneda bastante extraña, que es precisamente el artículo que Cíclope estaba guardando, su carta del triunfo. Se trata de la moneda Calícula, a la cual si le infundes energía durante 5 minutos, te permite controlar la mente de tu oponente por un tiempo determinado. En la moneda salió cara, por lo que ellos son los primeros en preguntar. Lo primero que le preguntan es si tiene algún compañero, a lo que Jin-hyuk responde que no, que había venido solo. Ahora Jin-hyuk les pregunta si venían a este lugar para derrotar al jefe, ¿por qué solo se quedaron viendo mientras peleaba contra la Avalokitesvara, en lugar de ayudarlo? A lo que la chica responde que fue por mera precaución, estaban esperando el momento adecuado para atacar. Ahora, ella le pregunta la razón por la que está escalando la torre. Dinero, honor, fama, básicamente, ¿qué es lo que lo motiva? Jin-hyuk se sorprende por su pregunta, pero antes de darle su respuesta, Jin-hyuk le hace su última pregunta. Y es que quería saber si en serio los Mine creían que podían derrotarlo enviando simplemente a ellos dos. La chica sonríe, había estado esperando este momento. Ahora que sus identidades fueron reveladas, no había nada que le impidiera atacar. Ellos sabían que Jin-hyuk era muy fuerte, pero luego de pelear contra Zeldrig y derrotar a la Avalokitesvara, debía estar muy debilitado. Así que sin miedo, activa su carta de triunfo, pero para su sorpresa, no funciona. Y no es que hubiera algo malo con la moneda, sino que luego de responder las 3 preguntas de Jin-hyuk, se había activado el juicio de Anubis, lo cual impide que la chica utilice sus habilidades y cualquier poder mágico durante 1 minuto. Además, la razón por la que Jin-hyuk había preparado ese exótico plato de camarón era para invocar a los espíritus del santuario, a los cuales elige como sus verdugos para el juicio. Los 2 monstruos fueron recargados con un inconmensurable poder y hacen mierda al Cíclope, mientras nuestro prota descansa tranquilamente. Melina estaba muy asustada con toda la situación, tenía miedo de lo que Jin-hyuk podía hacerle, pero en realidad nuestro protagonista solo quería que ella le respondiera algunas preguntas sobre los Mine. Recordemos que los Mine son terroristas que impiden que las personas puedan seguir subiendo la torre de las pruebas, por lo que Jin-hyuk quería saber cuál era el motivo detrás de eso. Es decir, si no suben la torre en el tiempo límite, toda la humanidad perecerá, así que no entendía cuál era su motivación para molestar a los jugadores. Cíclope le grita que se detenga, le dice a Melina que debe mantener la boca cerrada, que nunca debe decir eso. Pero entonces, Melina observa como su compañero muere aplastado. La regla de Jin-hyuk es no dejar con vida a nadie que intenta tomar la suya, pero si le da la información que necesita, estaba dispuesto a ser una excepción. Viendo que no tenía otra oportunidad, Melina revela todo lo que sabe. En realidad, ellos no conocen el nombre de su jefe, pero todos lo llaman Lancelot, y como él, hay otras 11 personas que dirigen la organización, pero como ellos son simples asesinos, no saben nada sobre los demás. La razón por la que los obedecen es porque esas personas les prometieron que si reunían las 12 reliquias malditas en la torre, incluso si la humanidad es destruida, ellos podrían sobrevivir, y entonces recibirán una enorme recompensa. Los Mine están mucho más locos de lo que Jin-hyuk pensaba. Resulta que su verdadero objetivo es convocar al Rey Demonio, aunque todavía no entiende a qué se refieren, con que podrían sobrevivir a pesar de que el resto de los humanos desaparezcan. Pero bueno, la chica había cumplido con su parte del trato, así que Jin-hyuk debía cumplir con la suya. No obstante, no podía dejarla ir así como si nada, por lo que la obliga a firmar un contrato. La noche había terminado, y finalmente es el momento de enfrentarse contra el jefe del 3er piso. El monstruo que aparece cuando utiliza la llave es Mujón, que no parece tener ningún poder especial. Sin embargo, su ejército de 100.000 guerreros de piedra ya es suficiente para ser considerado uno de los monstruos más poderosos. Pero Jin-hyuk venía listo para la ocasión. Por si no recuerdan, durante la subasta el único artículo que se interesó en adquirir fue el primer tablero de ajedrez, el cual le permitió convocar un ejército de 2.851 guerreros. Por cierto, como dato curioso, todas estas fichas fueron diseñadas por la chica y el anciano que conocimos en los primeros capítulos de la serie. Lo primero que hace Jin-hyuk es intentar afectar psicológicamente a su oponente, y la forma en que lo logra es diciéndole que solo es un debilucho y que por esa razón se quedaba solo en el 3er piso. Ya que verás, aunque los jefes de las pruebas actúan como guardianes en cada piso, ellos también tienen la posibilidad de subir la torre para ampliar sus poderes, al igual que los jugadores. Mujón suelta una carcajada. Un simple humano pensaba que él no podía cruzar el 4.º piso porque no tenía suficiente poder, pero en realidad tenía una diferencia absoluta en fuerza militar y ventaja táctica. Aún así no se iba a afectar por los juegos mentales de Jin-hyuk, y en cambio les ordena a sus tropas que comiencen el ataque.
Jin-hyuk había preparado una formación defensiva, y además utiliza la habilidad de su tablero que aumenta un 30% el poder de sus tropas, lo cual le permite destruir a las primeras 1000 unidades de avance. Mujón le ordena a su segunda y tercera línea que salgan al ataque, mientras que Jin-hyuk comanda un grupo de tropas que comienzan a atacarlos por el lado izquierdo. Mujón estaba sorprendido por el liderazgo de ese humano, era demasiado astuto y estaba comandando a sus tropas correctamente y en el momento exacto. Sin embargo, había un hueco en la formación de su oponente y estaba muy tentado por atacarlo. Si Mujón destruye la corona, todas las piezas en el tablero se detienen. La corona solo la puede usar el rey o la reina, mientras que el rey o reina que no tenga corona aumenta todas sus habilidades en un 100% durante la batalla. En este caso, Jin-hyuk no tenía la corona, sino que estaba siendo custodiada por Alice. Mujón tenía un espacio perfecto entre la defensa para comandar a sus tropas directo por la corona, pero sabía que de seguro era una trampa, por lo que se pone a pensar, y finalmente descubre la estrategia de su oponente. Lo que el humano quería es que él atacase, para aprovechar la distracción y adentrarse entre sus líneas, pero aún así, Mujón decide arriesgarse, y les ordena a sus tropas que vayan a eliminar a la reina. Pero hubo un grave problema, y es que Mujón no tuvo en cuenta lo poderosa que es Alice. Ahora Jin-hyuk utiliza la hoja negra que le dio el árbol con el rostro de humano y consigue una habilidad llamada crisis mental, que provoca que las personas afectadas no puedan identificar quiénes son sus enemigos y quiénes son sus aliados. Así que luego de que Jin-hyuk utiliza este poder contra las tropas enemigas, logra que el ejército de Mujón se elimine a sí mismo. Un simple humano había logrado destruir su estrategia. Mujón no es nada fuerte sin su ejército, así que viendo cómo estaban las cosas decide escapar. Pero ya era demasiado tarde. Nuestro prota había hecho jaque mate. El jefe del tercer piso había sido derrotado y ahora la humanidad tenía 90 días para conquistar el siguiente piso. Como recompensa por derrotar al jefe, Jin-hyuk recibe un cofre naranja y ahora activa su habilidad ultra rota que le permite obtener los mejores artículos posibles, consiguiendo un diamante rosa, el derecho prioritario de asignar una base, un grano blando, entrenamiento natural, una semilla solar y un caracol que vomita fuego, además de un artículo muy raro llamado la piedra que cubre el sol, lo cual, por algún motivo, emociona muchísimo a nuestro protagonista. Los líderes de los clanes estaban muy impactados con la noticia. Había algunos que se reían y lo proclamaban el nuevo héroe, pero habían otros que no estaban nada felices. No podían considerar esta como una victoria, ya que Jin-hyuk se va a quedar todas las recompensas para él solo. Pero cuando Teresa escucha sus razones, se pone muy molesta. Son ellos quienes han estado fallando una y otra vez, e incluso casi terminan uniéndose los Mine. Gracias a él, han ganado 90 días de tiempo dorado sin tener que pedir prestado el poder de los Mine. Ella esperaba que el señor Baek o alguno de los otros líderes la apoyara, pero en cambio, todos se quedaron en silencio. Eso fue más que suficiente. Viendo cómo son las cosas, Teresa decide retirarse inmediatamente del equipo, pero la líder de su gremio la detiene y le pide que piense bien las cosas. Ella se había esforzado mucho para que se una, e incluso el líder del grupo le dice que piense bien su decisión, ya que este no era un grupo cualquiera. Solo las mejores personas para defender a la humanidad pueden ser invitadas. Es un grupo de superélite. Si decidía irse ahora, nunca podrá regresar. Así que le pregunta si en verdad cree tanto en esa persona. A Teresa no le importó nada de lo que dijeran, y le respondió que sí. Confiaba tanto en esa persona, al punto de ofrecerle su vida. Jin-hyuk estaba dando un relajante paseo por la playa, cuando recibe una llamada de su amiga Yeonghwa, quien estaba muy alterada, ya que su abuelo no abría los ojos. El abuelo de Yeonghwa es Chunjong, un legendario maestro de artes marciales, que incluso fue nombrado como el hombre más fuerte de Corea. Yeonghwa siempre ha destacado por ser una mujer sumamente fuerte. Esta era la primera vez que Jin-hyuk la veía tan devastada. Resulta que su abuelo fue despertado durante el brote de Incheon, que fue una catástrofe que ocurrió mientras nuestro prota estaba encerrado en el laberinto. El abuelo fue capaz de derrotar a los monstruos, pero no ha podido recuperarse de las heridas fatales que recibió, y de hecho, ahora estaba empeorando. El poder del prota se activa y nos muestra las condiciones que debe cumplir para poder copiar una habilidad de Chunjong, y la petición era bastante simple: tenía que salvarle la vida. De repente aparece el médico que se encarga de cuidar al abuelo, quien desde un inicio demuestra un carácter muy agresivo, preguntándole a Yeonghwa por qué se había molestado en traer a un tipo que solo se preocupa por pelear, ya que sin importar que sea un clase S, no había nada que pudiera hacer. Jin-hyuk se molestó bastante con su actitud, y le responde que solo había venido para apoyar a su amiga. Yeonghwa también estaba enojada, e incluso desesperada.
Los mejores médicos de Corea estaban atendiendo a su abuelo, pero no veían ningún signo de mejora. El médico simplemente le responde que estaban dando lo mejor de sí mismos, pero necesitaban más tiempo. Habían muchas enfermedades traídas por la torre de pruebas que aún no eran capaces de tratar. Jong-hwa se calma al escuchar estas palabras y lamenta mucho verse comportado así. Incluso le dice a Jin-hyuk que mejor dejen solos a los doctores, pero en cambio, nuestro prota estaba sumamente molesto, ya que ha estado usando su habilidad para leer la mente y descubrió que en realidad los doctores no están tratando a su abuelo correctamente, porque están aprovechando para sacarle mucho dinero. De hecho, justo ahora le hacen un chequeo rápido al abuelo y le dicen que su técnica de cultivación y el maná de la torre están chocando entre sí y que es por eso que está inconsciente. Le dicen que quieren intentar un nuevo método de sanación que involucra cristales mágicos, pero le advierten que el costo del material es bastante caro. Jong-hwa le dice que no se preocupe por el dinero, ella vendería el dojo si es necesario, con tal de que puedan salvar a su abuelo. El doctor tenía una sonrisa de oreja a oreja. Ahora iban a poderle sacar aún más dinero. Pero Jin-hyuk lo interrumpe, preguntándole qué clase de mierda le estaba diciendo para estafarla. Los médicos de inmediato se ponen a la defensiva, diciéndole que sus palabras son un insulto y que sus acusaciones eran demasiado graves. Lo que no sabía el doctor es que Jin-hyuk podía leer todos sus pensamientos, así que, aunque estuvo actuando para defenderse, le reveló prácticamente toda la verdad. Resulta que los doctores estaban malversando el dinero a través de 7 cuentas prestadas y una criptocartera, e incluso estaban aliados con el gremio Nube Negra y alguien a quien llaman el Residente. Esto último fue bastante impactante para nuestro prota. Él nunca se hubiera esperado que un residente de la torre hiciera contacto con un humano, pues para los residentes, los humanos vendrían siendo como una amenaza alienígena, así que no entendía qué putas estaban tramando. El caso es que al ver que habían sido descubiertos, el doctor trata de salir corriendo, pero Jong-hwa no lo iba a permitir. Si su abuelo llegaba a fallecer, él tendría que olvidarse de cualquier posibilidad de sobrevivir. El médico vuelve a inventar una excusa, diciendo que solo iba a buscar su medicina para las convulsiones, pero Jong-hwa no era ninguna estúpida, así que le da su merecido. Lo que tenía el abuelo es algo llamado congestión de maná. Si se tratara de una persona normal, habría muerto hace mucho tiempo. Jin-hyuk había estado guardando su elixir para cuando sea realmente necesario, y la verdad es que esta ocasión lo ameritaba. No tanto porque va a salvar el abuelo de su gran amiga, sino porque no podía desaprovechar la oportunidad de copiar las habilidades de un pez gordo como Yo Chun-jong. Y en efecto, pudo conseguir la habilidad recuperación del alma, que le permite recuperar su maná un 30% más rápido. Jong-hwa estalla en lágrimas por la felicidad, y el doctor intenta escapar, pero Jin-hyuk no lo iba a dejar ir tan fácil, aunque tampoco pensaba matarlo ni torturarlo. En realidad, le dice que si devuelve todo el dinero, lo iba a dejar ir. Y así fue, el doctor le envió toda la plata a Jong-hwa y pudo salvar su vida. Ali se sorprende de que lo haya dejado ir tan fácil, no era algo propio de Jin-hyuk, pero en realidad, todo era parte de su plan. Ahora que lo había dejado ir, le pide a Alice que lo persiga. Quería ver quién era su jefe. No tenían mucha información para usar, así que iba a exprimir a ese tipo hasta el final. Con la excusa de que debía darle tratamiento, Jin-hyuk logra que Jong-hwa se vaya de la habitación, y ahora que estaban solos, le dice al abuelo que puede dejar de fingir. Él estaba sorprendido, creía que había ocultado su respiración perfectamente. Ahora le pide disculpas a Jin-hyuk, en realidad no tenía la intención de engañarlo, pero nuestro prota le dice que no se preocupe. Una persona aparece de repente y realiza un tratamiento que nadie ha hecho nunca. Era completamente entendible que fuera cauteloso. El abuelo estalla de la risa. Ese chico había descrito exactamente cómo se sentía. La razón por la que Jin-hyuk quería hablar con él es porque quería saber qué había ocurrido durante el brote, y el abuelo no le importa contarle. Él estaba de camino a una conferencia académica cuando todo sucedió. De inmediato se bajó de su auto y comenzó a pelear con los monstruos para intentar salvar a los ciudadanos, pero inesperadamente también aparecieron personas muy poderosas de otros países. Chun-jung era capaz de derrotar a los monstruos, pero sus puños no eran capaces de alcanzar a aquel hombre. Ese tipo fue el culpable de causarle todas sus heridas, y desde ese momento ya no recuerda nada. Cuando Jin-hyuk escuchó la descripción de aquel hombre, de inmediato supo que se trataba de la facción del Murim, que gobierna el piso 21, los cuales son unos bastardos que usarían cualquier medio necesario para conseguir lo que quieren, incluso si eso implica abrirse paso a la realidad. Jin-hyuk le informa al abuelo que el hombre que lo atacó es uno de los residentes de la torre, y que las cosas podrían complicarse bastante de ahora en adelante. Aunque para sorpresa de todos, el abuelo estaba más interesado en la relación entre Jin-hyuk y su nieta, e incluso se atreve a decirle que la tome como su esposa de inmediato. Pero nuestro prota le dice que en realidad no tienen esa clase de relación. El abuelo tenía mucha confianza en su ojo para ver a las personas. Solo unos cuantos meses después de que apareciera la torre, aquellos llamados despertados o expertos fueron muy sobreestimados por la sociedad. Sin embargo, había algo muy diferente en él. Era como si estuviera infinitamente templado. Se podía ver que conoce el agrio sabor de la victoria y derrota a través de todo tipo de dificultades,
y lo experimentado que se ha vuelto luego de superarlas. Y encima de todo, era humilde. El abuelo estaba muy agradecido por haberle salvado la vida y quería pagarle de alguna manera, así que le pregunta si había algo que quisiera actualmente. Y bueno, nuestro prota no era la clase de persona que iba a desaprovechar el favor de una de las familias de artes marciales más poderosas de todo el país, aunque por ahora no nos revelan qué fue lo que le pidió. Lo único que podemos ver es que al abuelo le dolió bastante dárselo. Las puertas del cuarto piso por fin habían sido abiertas. Sin embargo, ningún jugador se había atrevido a entrar al cuarto piso, y la razón era sencilla. Nadie podía entrar hasta que la persona que eliminó al jefe del tercer piso lo haga, puesto que el sistema le otorga este privilegio. Los rankers estaban bastante relajados. Pensaban que tardarían por lo menos un mes en hacer todos los preparativos para esta incursión, pero para sorpresa de todos, un mensaje del sistema apareció diciendo que Unknown había anunciado el comienzo de la conquista del cuarto piso, y todos los jugadores que querían participar en este desafío debían estar listos dentro de 8 horas, cuando dará inicio la primera horda. La mazmorra del cuarto piso era bastante especial, pues para poder completarla, los jugadores deben formar grupos de 5 personas y establecer una base que deben defender en contra de 100 hordas de zombies. Jin-Hyuk seleccionó el estadio como su base, y además plantó varias de las semillas que obtuvo al derrotar al jefe del tercer piso. Su equipo estaba conformado por Jeonghwa, Taemin y Teresa. Los muchachos no podían creer que la Santa Teresa estaba en su equipo. Y bueno, Teresa estaba muy emocionada por estar con Jin-Hyuk. Pero como les dije antes, los equipos son de 5 personas, así que les faltaba un integrante. Y no podía ser otra persona más que nuestro espadachín favorito. Él estaba entrenando, aislado de todo mundo, y no pensaba asistir a la conquista del cuarto piso. Pero Jin-Hyuk pudo provocarlo, diciéndole que si iba, tendrían otro combate, y que pelearía solo con el brazo izquierdo y la pierna derecha, además de tener los ojos cerrados para que así tenga una oportunidad de ganarle. El espadachín no pudo tolerar tal falta de respeto y salió corriendo para matar a ese desgraciado, pero antes de que empezaran a pelear, Jin-Hyuk pudo reconocer la espada que estaba utilizando, y también se dio cuenta de que aún no estaba completada. Todavía necesitaba un artículo para poder mostrar todo su poder, así que nuestro prota aprovecha esto y le ofrece un trato. Si se une a su equipo para defender la fortaleza, él le conseguirá ese artículo. Y bueno, no pudo resistirse. Recuerdan que Jin-Hyuk le pidió un favor al abuelo, pues Jeonghwa finalmente se lo entrega. Se trataba de la espada de doble dragón, una antigua reliquia de Corea. Ahora nuestro equipo se dirige al estadio, donde está la base que tienen que cuidar. Pero en la entrada los estaban esperando un grupo de personas, y entre ellos había alguien bastante peculiar. Cuando Jin-Hyuk vio el patrón que tenía grabado en su espada, lo reconoció de inmediato. Es un miembro de los Murim, del piso 21. Al final resulta ser cierto que los residentes están ampliando su influencia hacia afuera de la torre. El tipo se presenta, su nombre es Namgong-hyu, pero antes de poder continuar, el prota lo interrumpe diciéndole que le importa un culo cómo se llame o quién sea. Él conoce de primera mano a los miembros de la familia Namgong y sabe que son unos idiotas. La familia Namgong es una de las familias nobles del mundo del Murim en el piso 21 de la torre, que para quienes no lo sepan, el Murim hace referencia al mundo de las artes marciales en China. El caso es que estas personas son élites altamente entrenadas, pero la arrogancia que tienen atraviesa los cielos. El tipo estaba muy furioso, no iba a tolerar que nadie se burle de su familia, así que ahora tenía que afrontar el castigo. El sistema nos revela cuáles son las condiciones para copiar una de las habilidades de este sujeto. Lo que Jin-Hyuk tiene que hacer es encontrar a todos los residentes que estaban escondidos en la triada. El equipo de Jin-Hyuk se prepara para el combate. Taemin invoca el poder de sus máquinas. Jeonghwa y Teresa activan sus habilidades. Y nuestro prota le pide un favor al espadachín loco. Le dice que por favor distraiga a los enemigos por 3 minutos. Aunque él responde que no hay necesidad, ya que él solo se iba a encargar de todos. Nuestros muchachos derrotaron a la mayoría de ellos sin mucho esfuerzo. El problema es cuando Yu-Sung tiene que enfrentarse contra el miembro de la familia Namgong, quien resulta ser un experto con la espada. Él reconoce que Yu-Sung tenía buenos reflejos, pero le dice que si no tiene los fundamentos, lo único que hace es agitar los brazos. Ahora le iba a mostrar cómo se ve la esgrima de una verdadera familia noble, aunque por fortuna, Teresa llega justo a tiempo para salvarlo. Ya habían pasado los 3 minutos, y ahora Jin-Hyuk entra en acción. Primero utiliza su elemento fuego como una distracción y salta para atacarlo desde el aire. Hyu pensaba que tenía la ventaja y ahora que estaba en el aire podría atacarlo sin que pudiera esquivar, pero por culpa de su confianza no se dio cuenta de que Jin-Hyuk le había congelado los pies y ahora iba a recibir directo los rayos de su habilidad. Pero antes de que las cosas se pusieran buenas, aparecen sus aliados para protegerlo. Jin-Hyuk había descubierto a todos los miembros infiltrados en la triada y con eso había copiado exitosamente la habilidad Pasos Infinitos, la cual termina fusionando con su tumba de espadas y desbloquea la habilidad Pasos del Rey Demonio de la Espada, la cual incrementa su velocidad un 70% cuando utiliza una espada. Los muchachos comienzan a burlarse del pobre Hugh, diciéndole que casi pierde contra un humano,
y que quizás ya no estaba en su mejor forma. Y el tipo, muy furioso, le responde que no tenían que haberse entrometido, que lo tenía todo bajo control. Pero el que parece ser el líder le responde que no estaban dudando de sus habilidades, pero tenía que recordar que las órdenes del señor no eran de ejecución, sino más bien de una conciliación. Si quería seguir con ellos, no podía ponerse a pelear, pero él le responde que es consciente de todo eso. Sin embargo, ese tipo ya sabía que eran de la torre. Miren la cara que les quedó a los tipos cuando escucharon esta información. No podían creer que había alguien entre los humanos que supiera de su existencia, pero de todas formas, no podían pelear. La primera horda de zombies ya venía en camino, y tenían que ir a defender su base. Pero antes de irse, le advierten a Jin-hyuk que iban a regresar una vez que la primera horda se termine. Ellos habían elegido un supermercado como su base, el cual es un lugar ideal para un asalto de larga duración, debido a sus altas paredes y la abundancia de comida dentro, pero tiene un defecto fatal que ellos no estaban teniendo en cuenta. Ahora finalmente, Jin-hyuk nos explica por qué eligió un lugar tan difícil de proteger como lo es el estadio, y es que todo radica en las plantas que consiguió al derrotar al jefe del tercer piso. Estas plantas eran mucho más poderosas que una torre de defensa, y mientras las mantengan a salvo, no solo serán capaces de proteger esta enorme base, sino que también serán capaces de ir por la recompensa de más asesinatos. Las plantas eliminarán la mayoría de zombies que vengan en cada horda, pero necesitan alrededor de 1 minuto para recargar de vez en cuando. Así que lo que deben hacer es proteger a las plantas durante este tiempo. El estadio tenía 4 entradas, así que se distribuyen en una entrada cada una, mientras que Taemin se encarga de proteger el centro y brindar apoyo cuando sea necesario. Esto era literalmente como Plantas vs Zombies. Los girasoles estaban erradicando todo a su paso, pero justo como Jin-hyuk lo advirtió, las plantas se sobrecalentaron y ahora ellos tenían que entrar en acción. Muy sonrojada, Teresa se pone a recordar que Jin-hyuk siempre ha estado para ella en momentos de peligro y siempre superan las adversidades confiando el uno en el otro. Además, recuerda las palabras de ese día: solo estoy haciendo lo que necesita hacerse por la persona que considero mi preciada camarada. Todo esto activa la pasión de nuestra santa y, envuelta en llamas, se prepara para el combate. La primera ola había terminado. El resto de jugadores estaban bastante impresionados viendo cómo los tipos de la triada habían defendido el supermercado, pero más aún viendo cómo el equipo de Jin-hyuk fue capaz de defender el gigantesco estadio con tan solo 5 personas. Al haber sobrevivido a la primera ola de zombies, nuestros protagonistas obtienen unas recompensas, que son 2 plantas solares, una planta de hielo, una planta de roca y una planta de congestión. Jin-hyuk le entrega a los muchachos las semillas y les pide que vayan a plantarlas de inmediato, e incluso les da un abono especial que hará que crezcan mucho más rápido. Mientras tanto, Jin-hyuk sale a arreglar unos asuntos pendientes. Resulta que en uno de los edificios de la ciudad hay un espejo mágico, que le permite teletransportarse entre los espejos que están escondidos en todos los edificios, y es de esta forma que logra infiltrarse en el supermercado sin que nadie se dé cuenta. Los miembros de la familia Namgong estaban discutiendo qué deberían hacer con Jin-hyuk. En un principio pensaban simplemente ignorarlo, pero viendo todo lo que sabía sobre ellos, quizás era peligroso dejarlo con vida. Pero antes de que pudieran actuar, Jin-hyuk es quien se encarga de dar el primer golpe. Usando toda la comida que ellos tenían guardada, alimenta su planta de conmoción y provoca que crezca de inmediato. El líder de los Namgong le dice que se detenga, que no sabía lo que estaba haciendo, pero en realidad Jin-hyuk lo sabía perfectamente. Estaba a punto de despertar a la reina. Los miembros de la familia Namgong quedaron atónitos al escucharlo. ¿Cómo putas era posible que supiera lo de la reina? Pero aún peor, ¿cómo es que aún sabiendo sobre la reina, decide seguir actuando? Verán, si una fortaleza de más de 200 personas es destruida antes de la tercera horda, el gobernante del 4.º piso, la madre de los muertos, comúnmente conocida como la reina de los zombies, despertará. Jin-hyuk había estado preguntándose cómo iba a conseguir una base con más de 200 personas, pero para su fortuna, ellos se encargaron de crear esa fortaleza. La chica le pregunta qué rayos estaba pensando, y aunque todos los jugadores se lanzaran en contra de la reina, podrían derrotarla. Pero Jin-hyuk simplemente le responde que era demasiado perezoso como para lidiar con 100 hordas de zombies. Justo como Jin-hyuk esperaba, al destruir el supermercado, la reina de los zombies, Pendariel, despierta. Y bueno, aún me queda muchísimo por contarles